Buenos días. Ya como nos hemos comido unos pocos minutos ahí en el café, pues yo voy a ser lo más breve que se puede ser en la bienvenida que quiero daros a todos los presentes. Estamos en una jornada en la que SEOPAN y la FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, colaboran, y hoy lo que vamos a tratar es hacia un modelo sostenible de infraestructuras viarias en España. Un título que encierra detrás de él pues unos objetivos realmente, todos los que estáis aquí los conocéis de sobra, pero realmente importantes para la economía del país y para la sostenibilidad. Como presidente de la FAPE, pues quiero destacar precisamente la importancia que tienen para los periodistas, para los medios de comunicación, cubrir en sus medios, en sus páginas, a los ciudadanos. Sin más, yo le voy a dar paso en la primera sesión a Apóstolos Sisicostas, comisario de Transporte Sostenible y Turismo de la Comisión Europea, que se va a poner en contacto con nosotros por vídeo. Entonces, adelante el vídeo, por favor. Ladies and gentlemen, I wish I could be with you in person for today's conference, but even so, I'm truly glad and honored to take part in this important discussion. Today, I'd like to speak to you about the critical role that road infrastructure operators can play in advancing the EU's priorities for resilient, safe, and sustainable transport. And let me start by saying how pleased I am to see this topic on your agenda today, because we need all hands on deck, and there are many ways in which you can help, and indeed, you are already helping. Now let's begin with road charges. In several member states, concession contracts are approaching their natural conclusion. While the EU has no preference regarding the ownership or operation of roads, it is essential that tolling systems align with the user pays and polluter pays principles. Next, there is the EETS directive, the directive on the interoperability of electronic road toll systems. Its aim is to ensure compatibility between toll systems all across Europe, allowing a single onboard unit in the car to work across borders. Now, this kind of seamless driving experience reduces time spent at toll booths and helps reduce congestion. As part of the Automotive Industry Action Plan that we presented in March, we will also propose a revision of the Eurovignette Directive, allowing member states to fully exempt zero-emission heavy-duty vehicles from road charges beyond this year. These are important steps in the fight against climate change. But we must also prepare for the impacts of climate change itself, which we are already seeing everywhere. Last year alone, we witnessed devastating floods in Central and Eastern Europe, in Italy, and later in Spain. The human cost was tragic. The economic damage, enormous. Extreme weather events like these can paralyze transport systems and disrupt entire supply chains. Take, for example, the 2021 floods in the Benelux and Germany. In Germany alone, over 130 kilometers of motorway had to be closed immediately. Even 2 months later, 50 kilometers remained inaccessible. The repair costs were estimated at 100 million euro. In the Achar Valley alone, 62 out of 112 bridges over a 40-kilometer stretch were completely destroyed. 13 more were severely damaged. A month later, only 35 were back in operation. And unfortunately, we can expect more of this in the years ahead. That's why we must act now by investing in resilient road infrastructure. Last year, the Commission published a study assessing the vulnerability of Europe's transport network to climate change.
it predicts far greater exposure to climate-related risks on the TEN-T network by the end of the century. Roads will be particularly affected by floods, heat waves, and wildfires. And we are already taking action. The 2024 TEN-T regulation, our flagship legislation on European transport infrastructure, includes new provisions on climate proofing and maintenance. But resilience requires more than regulation. It means preventing infrastructure development in high-risk areas, adapting existing assets, building up flexibility, and developing disaster recovery plans that focus on restoring services quickly. But effective planning depends on solid risk assessments based on local conditions like proximity to rivers or coastlines or regional temperature trends. For these assessments to happen, those responsible for infrastructure at all levels need awareness, reliable data, and tools, financial resources. And technology, of course, will also be vital. Intelligent transport systems use real data to manage traffic flow, respond to disruptions, and inform road users. While these systems have their own vulnerabilities, they enhance interoperability, efficiency, and crisis response. So ultimately, investing in climate resilience will not only protect infrastructure, it will also make our transport systems more sustainable, more connected, and ready for the future. So this, ladies and gentlemen, will remain in the top of my mind as we continue our work to complete the TEN-T network. And I know that I can count on you and your continued support. So thank you again, and I wish you a productive and rewarding day. Thank you. Pues le damos las gracias en la lejanía al comisario. Y ahora voy a leer un poco el programa, que inmediatamente va a intervenir Ana Merino, Sofía de Estrategia Económica de PricewaterhouseCoopers, que presentará el informe Cuantificación de las inversiones necesarias para la mejora de la red de autopistas europeas y evaluación de su impacto socioeconómico. Posteriormente, se presentará el informe Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad de la red española de carreteras, a cargo del presidente de SEOPAN, Julián Núñez. Después habrá preguntas de medios de comunicación y, tras una pausa café, 2 mesas redondas, una sobre experiencias de éxito y una segunda sobre la visión de los expertos. De manera que en último momento, la ponencia sobre el stock de capital público de infraestructuras en España, que correrá a cargo de Matilde Mas, directora de proyectos internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, para clausurar de nuevo Julián Núñez. Le paso ahora el turno a Ana Merino para que nos hable del informe que ya he mencionado anteriormente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Gracias también a SEOPAN por volver a confiar en nosotros y para dejarnos, ¿no?, presentar este proyecto que elaboramos hace unos meses de la mano de ASECAP. ASECAP es la Asociación Europea de Empresas Concesionarias de Autopistas de Peaje, de la que SEOPAN forma parte, pero hay 15 países miembros más. Por lo tanto, elaboramos un informe que lo que nos pedía precisamente, ¿no?, y me ha ido muy bien que el comisario iniciara, ¿no?, esta conversación que vamos a tener ahora, porque realmente, ¿no?, nos pedían desde ASECAP que fuéramos capaces de intentar estimar cuáles son las inversiones que se tendrán que realizar en la próxima década en las autopistas de peaje, on top of de las inversiones que ya se tienen que hacer para su constante reparación, mantenimiento, actualización. Es decir, cuáles son las inversiones
que tenemos que realizar en los próximos años para poder tener una red de autopistas que sea sostenible, que sea digital, que sea moderna y que sea realmente resiliente para los tiempos que nos vienen, ¿no? Yo creo que la referencia a todo el tema del cambio climático, lo que nos está pasando, todo el tema de taxonomía verde europea, todo el tema del Clean Industrial Deal, del Green Deal, ¿no? Todo ello, ¿no? nos lleva a unas necesidades de inversión muy relevantes que hasta ahora no se habían cuantificado. La verdad es que creo que es una de las contribuciones más relevantes que tiene este informe, haber podido cuantificar de alguna manera, de forma robusta, técnica, ¿no? Estas necesidades de inversión en la red de autopistas europeas en los próximos 10 años. Evidentemente, está clarísimo que los autopistas, ¿no? las autopistas, la red de autopistas tienen un papel crucial en las economías de todos los Estados miembros y de todos los países. Es una pieza fundamental para el tema del transporte terrestre, ¿no? Y sabemos que el transporte en carretera representa un porcentaje altísimo del transporte terrestre, ¿no? Estaríamos hablando de transporte de mercancías sobre más o menos un 89% y transporte de pasajeros también estaríamos sobre un 75% más o menos. Evidentemente, el crecimiento del transporte por carretera, tanto de pasajeros como mercancías, pero si os fijáis en la línea naranja, que es la de mercancías, se ha incrementado de forma sustancial en los últimos años. Por lo tanto, está claro que la red de autopistas podríamos decir, ¿no?, que es un logro a nivel de las infraestructuras del último siglo, ¿no? Y además que son claramente indispensables, ¿no?, para tener una economía sana, una economía que evolucione, una economía donde realmente la movilidad y la logística es clave para que las cosas pasen, ¿no? Y para que podamos a partir de aquí pues, generar un PIB, generar ocupación de calidad, recaudación fiscal, etcétera. Evidentemente, ¿no?, todo lo que cuando estamos hablando de los beneficios del transporte por carretera, pues tenemos pues, que nos permiten. Cuanto mejores carreteras tenemos, pues tenemos mayor reducción de los tiempos de viaje, aliviamos la congestión, forzamos y forjamos conexiones entre individuos, entre empresas, permitimos nuevas inversiones en el territorio, nuevas oportunidades de empleo, nueva generación de talento. Por lo tanto, esto no lo dice Price, esto no lo dice ASECAP, esto lo dice la literatura. Cuando miramos, ¿no?, cuáles son las bondades, ¿no?, y aquí tenemos, después tendremos académicos que también nos lo van a poder corroborar. Realmente tener una buena red de carreteras, tener una buena red de autopistas, carreteras que realmente permitan un tráfico rodado importante de forma fácil, ¿no?, es realmente clave para tener un buen desarrollo económico de todos los territorios. Y que, evidentemente, cuando empezamos todo esto, ¿qué son las autopistas? ¿No? Pues evidentemente al final no deja de ser que son unas redes, ¿no?, donde permiten un tráfico fluido, luego a partir de aquí habrá peajes, no habrá peajes, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablamos de las carreteras, las autopistas en Europa, estaríamos hablando de 86.000 kilómetros de autopistas. Un 60% aproximadamente se concentran en España, Alemania, Francia, Italia. Aquí veis los datos de 2023, veis que hay muchos países, aquí estamos hablando de más de los 27 países de los Estados miembros, hemos añadido 3 países EFTA y 4 países candidatos a entrar en la Unión Europea. Bueno, esto fue después de muchas discusiones con ASECAP, decidimos, ¿no?, que queríamos hacer primero un perímetro amplio, ¿no?, para luego, ¿no?, centrarnos en los países ASECAP, que son básicamente 15, como veréis, ¿no? Pero sí que es interesante tener una foto de qué estamos hablando y de qué dimensión de kilómetros estamos hablando cuando estamos hablando de autopistas en Europa. Y estaríamos hablando de estos 86.000 kilómetros. ¿Todos ellos están sujetos a peajes? Pues no exactamente, es decir, aquí veis que tenéis muchos países donde veis un 100%, es decir, que estos autopistas tienen peaje, pero la realidad es que igual no todos los vehículos tienen peaje, es decir, en todas las autopistas hay peaje, pero lo que sí que nos puede pasar es que solamente estén sujetos a peaje, por ejemplo, vehículos pesados y no vehículos ligeros, ¿vale? Aquí, ¿no?, entiendo que todos habéis puesto la foto, ¿no?, los ojos en España, donde veis que tenemos solamente un 13% de los kilómetros de autopistas están bajo peaje, ¿vale?
Esta cantidad, el otro día Daniel, ¿no?, aquí presente, me decía, Ana, yo creo que es 11, pero bueno, no lo discutiremos, ¿no? Igual no estábamos actualizados exactamente en la fecha, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no?, pues que España se ha convertido, para lo bueno y lo malo, ¿no?, en un referente en toda Europa, porque no se han renovado las concesiones. Y la realidad es que esto genera también un efecto contagio. Sabemos que en los próximos años varios países europeos estarán en un proceso de renovación de concesiones y todo el mundo, ¿no?, el otro día que presentamos este informe en los ASECAP Days, ¿no?, y estaba toda Europa, todos los países europeos, incluso americanos, ¿no?, todos estaban en plan de, bueno, si hay un efecto contagio, ¿no?, en Francia y en Portugal, como lo que ha pasado en España, pues evidentemente esto asusta, ¿no? Y más que nada porque esto implica muchas veces que no hay marcha atrás, ¿no? Esto fue también un tema que se comentó muchísimo en los ASECAP Days hace nada, hace un mes, ¿no? O sea que realmente, ¿qué va a pasar, ¿no?, ahora? O sea, sabemos todos pues que ya están habiendo quejas en algunas autopistas por la cantidad de tráfico, la congestión, las autopistas, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar con los peajes en España y cómo va a evolucionar todo este tema a nivel europeo, ¿no? Y realmente todo esto se junta con el tema de la famosa descarbonización, la mitigación al cambio climático, la adaptación al cambio climático. El transporte por carretera es uno de los malos de la película. ¿Por qué? Porque genera muchas emisiones de CO2. Es responsable del 73% de las emisiones de transporte y el 21% del total de las emisiones en Europa. Por lo tanto, estamos hablando de un sector que es un sector foco absolutamente, tanto en el Green Deal como en el Fit for 55, como en el tema del Industrial Green Deal, en la taxonomía, etcétera, etcétera, porque tiene que conseguir reducir emisiones. Evidentemente, hay distintas formas que sabemos que se puede ir descarbonizando el transporte, pero lo que sí que es clarísimo es que si no tenemos unas infraestructuras preparadas para ello, la descarbonización del transporte por carretera tampoco podrá ser una realidad, ¿no? Aquí veis la evolución. A mí siempre me gusta enseñar este gráfico, ¿no?, porque se ve la correlación directa entre las emisiones que genera el sector del transporte y claramente la actividad económica. Es decir, fijaros cómo el periodo de crisis, ¿no?, del 2007 al 2013, esta franja, cómo bajaron las emisiones. ¿Pero por qué? Porque estábamos en una época también de crisis económica. Mirad cómo baja con el tema del COVID. ¿Por qué? Porque hay una época de crisis económica. Por lo tanto, ¿qué es antes el huevo o la gallina? Pero está claro que hay una correlación positiva y elevada entre lo que es las emisiones de CO2, ¿no?, y la actividad económica. Y queremos que realmente esto sea de otra manera y pensamos realmente que la descarbonización del transporte por carretera y la descarbonización de las infraestructuras es más urgente que nunca y que esto requiere no solamente la voluntad de las partes y del sector privado, sino que requiere aquí una ayuda y una respuesta muy decidida por parte de las administraciones públicas. Yo la verdad es que escuchando al comisario, pues la verdad es que pienso que si todo el mundo pensara como él y realmente las políticas se ejecutaran según lo que ha dicho hoy en su vídeo, pues sería todo estupendo y maravilloso. Ahora a ver, ¿no?, si realmente conseguimos que esto sea así. ¿Por qué? Porque realmente todas las normas, ¿no?, y además aquí, por ejemplo, os hablamos del tema de la estrategia de movilidad sostenible e inteligente, ¿no?, que quiere, ¿no?, en el 2050 reducir las emisiones de forma considerable. Sabéis que aquí tenemos todo el tema de los fondos Next Generation, sabéis que tenemos la taxonomía europea que nos daría acceso, ¿no?, a capital verde y, por lo tanto, con unas condiciones de inversión pues seguramente más favorables. Por lo tanto, María me acaba de confirmar y me acaba de decir, ¿no?, que se publicó hace unos días ya este informe sobre taxonomía e infraestructuras, que pensamos que es súper relevante, ¿no?, porque intentar que algunas de estas inversiones se puedan ir adaptando a taxonomía puede favorecer muchísimo, o lo tendría que favorecer, ¿no?, inversiones de forma más rápida y más enfocadas al tema de resiliencia. Y dicho todo esto, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Pues teniendo en cuenta todo esto decimos, vale, el reto era intentar estimar
cómo podíamos identificar las inversiones necesarias en la red de autopistas europeas, ¿vale? Aquí tenéis, nosotros básicamente cogimos los 15 miembros de pleno derecho de ASECAP, entre ellos SEOPAN, pero están todos estos países. Como os fijáis, no todos ellos, por ejemplo, está Turquía, que no es miembro de la Unión Europea, pero bueno, pensamos que es un mapa bastante representativo. Y a partir de aquí lo que hicimos fue enviarles un cuestionario, preparamos muy bien un cuestionario con el equipo, ¿no?, de ASECAP, que nos ayudó muchísimo. Preparamos un cuestionario que enviamos tanto a todas las federaciones, a todas las asociaciones nacionales, pero también a concesionarias, para poder identificar inversiones. Inversiones que las clasificábamos en 3 grandes ámbitos, ¿vale? Como ya hemos ido anunciando, ¿no? Temas de sostenibilidad. Es decir, aquí, ¿no?, infraestructuras de combustibles alternativos, ¿no?, muy relacionado, por ejemplo, con el nuevo reglamento europeo, construcción de carriles adicionales destinados a mejorar la movilidad, infraestructura de cobre de peajes en carreteras de flujo libre, reducción de ruido, paneles fotovoltaicos. Es decir, hicimos como un listado de todas las inversiones que nosotros pensábamos que se tendrían que realizar, ¿no?, y pedimos un poco que nos dieran los planes a 10 años. Os tengo que decir que informando, ¿no?, o dando el mes pasado, cuando presentamos todo esto y con todos los miembros de ASECAP, ¿no?, y algunos incluso nos dijeron, es que es muy probable que esta cifra que nos sale, que son 71.000 millones de euros de inversión en 10 años, incluso podría llegar a estar infraestimada. Lo que sí que es verdad es que nosotros fuimos conservadores a la hora de recoger estos datos, es decir, no cogimos datos si realmente no los veíamos claros. No todos los países nos contestaron, también os tengo que decir que de los 15 países, pues 3 o 4 no contestaron, por lo tanto tenemos la muestra de 10 de los principales países, que es verdad que representan un porcentaje muy elevado ya de autopistas, pero esta es la cifra que nos salía, ¿vale? Es decir, nos salía una cifra de 71.000 millones de euros a invertir en los próximos 10 años, on top of de los gastos corrientes de mantenimiento y operación que ya existen en las autopistas, ¿vale? De todos ellos, los relacionados con sostenibilidad veis que son el 68%, los relacionados con seguridad el 24% y con temas de digitalización, sistemas de transporte inteligente, etc., estaríamos hablando de un 8%. Una de las cosas que hicimos fue analizar precisamente, ¿no?, pues de estas infraestructuras o de estas inversiones, cuáles podrían ser acogidas a taxonomía de la Unión Europea, y más o menos nos salían que un 38%, estaríamos hablando de 21.000 millones, que realmente, si esto es así, pues es un tema, ¿no? Aquí hay una línea clara de acción para poder ir trabajando. También había algunas de las inversiones que se podían acoger al reglamento y a la directiva de sistema de transporte inteligente, incluso la de combustibles alternativos. Y con todo esto, ¿qué hicimos también? Pues al final lo que hicimos con esta cantidad de dinero, estas nuevas inversiones, lo pusimos en las tablas de input-output de la Unión Europea, las Figaro. ¿Por qué? Porque queríamos saber exactamente una inversión de este calibre, qué implica en una economía a nivel de PIB, de ocupación y de recaudación fiscal, ¿vale? Porque estamos hablando, ¿no?, que se necesita puestos de trabajo, que se necesita talento, que se necesita generar inversión, etcétera, etcétera, y aquí tenemos una oportunidad buenísima que la tendríamos que aprovechar. Por lo tanto, utilizando las tablas de input-output de la Unión Europea, de Eurostat, pues lo que hicimos pues fue meter estas inversiones, ¿no?, que básicamente vemos dentro de los ámbitos, ¿no?, a nivel de construcción, de materiales, etcétera, etcétera, que nos sale, y nos sale que a nivel directo se genera un PIB de 25.000 millones de euros en Europa, un indirecto de 33.000, un inducido de 13.000 y un total de 72.000 millones de euros en el PIB europeo. Cuando estoy hablando del indirecto, ¿qué significa? Pues que toda la construcción y todas las inversiones van a generar un impacto hacia atrás con proveedores, materiales, gente que se tendrá que contratar de empresas de ingeniería, etcétera, etcétera. Es decir, una inversión de este calibre no solamente tiene un impacto directo, sino que tiene un impacto indirecto hacia atrás, hacia todos los proveedores, y también un impacto inducido a través de los sueldos y salarios de todos los empleados que se generan alrededor de esta inversión.
¿vale? Normalmente el tema indirecto, cuando estamos hablando los principales representantes de estos indirectos, pues tenemos sector manufacturero, sector de la construcción, sector del comercio y la reparación, etcétera. Por lo tanto, una inversión de estas características no solamente genera un impacto directo, sino mucho más, ¿no? Y esto estamos hablando de un importe, el impacto es de 10 años, ¿vale? Estaríamos hablando, esto lo tendríamos que dividir entre 10, ¿no? Si quisiéramos tener el importe anual. Pero cuando estamos mirando el tema de los empleados, aquí sí que vemos que tenemos un impacto en full-time employees, en trabajadores a tiempo completo, de 96.000 al año, ¿vale? Estos serían directos 40.000, indirectos 41.000, inducidos 14.000. Estamos hablando de una cantidad de trabajadores muy relevantes, básicamente también en las mismas industrias, y sí que es verdad que aquí tenemos tipologías muy diferentes, es decir, podemos tener tipologías de trabajadores muy básicos y de otros no, pues más talentosos, más ingenieriles, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego todo esto, evidentemente, sabemos que también genera unos impactos en recaudación fiscal, porque toda actividad económica se traslada en beneficios empresariales, en empleo, en nóminas, en consumo, que todo esto genera impuesto de sociedades, cotizaciones sociales, IRPF, IVA, ¿no? El correspondiente IVA a nivel europeo, pero que realmente nos encontramos pues, que básicamente a nivel de cotizaciones sociales estaríamos hablando de 11.000 millones, a nivel de IRPF de 5.000, a nivel de IVA pues 2.500 y impuesto de sociedades 2.200, un total de 21.000 millones en los próximos 10 años. Y para saber un poco, ¿no? Estos números, a qué son equivalentes, porque nos cuesta a veces ponerles dimensiones, pues al final la aportación total de estos 72.000 millones al PIB sería equivalente, es decir, es una cifra equivalente al 93,2% de las subvenciones asignadas en la Unión Europea para la construcción de carreteras entre 2007 y 2020, para que tengamos un nivel de magnitud, o bien el 14,4% de la inversión pública en formación bruta de capital fijo en la Unión Europea en 2022. Cuando estamos hablando de puestos de trabajo, pues sería equivalente al 0,9% del empleo del sector del transporte en 2023 o al 0,7% del empleo del sector de la construcción en Europa en 2023 también. Y cuando estamos hablando de esta cantidad de ingresos fiscales, aquí estaríamos hablando pues más o menos un 24,8% del total de los impuestos a la importación, serían los aranceles de entrada que tenemos en la Unión Europea, o un 4,4% del total de los impuestos sobre productos en la Unión Europea. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades relevantes. A todo esto también hicimos un análisis de coste-beneficio dentro de lo que pudimos. Es decir, evidentemente tenemos claros cuáles son los costes, pero cuáles son los beneficios de todo ello. Pues los beneficios de todas estas inversiones, esto lo tenéis mucho más desagregado en el informe, es reducción de la contaminación del aire, disminución de accidentes, mitigación de la contaminación acústica, ahorro de tiempo de desplazamiento y reducción de los atascos. Aquí sí que tuvimos que hacer una parte más cualitativa porque fue imposible intentar cuantificar los beneficios de todos los países de la Unión Europea con un número, ¿vale? Pero sí que intentamos hacer un ejercicio para ver cada una de estas inversiones cómo está beneficiando a esta política de sostenibilidad, digitalización, resiliencia de la Unión Europea. Y el tema es ¿quién paga la fiesta? Es decir, teniendo en cuenta que parece claro, ¿no?, que los peajes son necesarios, que la inversión es necesaria, que tenemos un reto por delante en estos próximos años evidente y que se tiene que invertir mucho más, ¿quién paga todo ello? ¿No? Es decir, lo van a pagar los presupuestos públicos, lo tienen que pagar directamente los contribuyentes a través de presupuestos públicos, lo tienen que pagar los contribuyentes a través de peaje. Yo creo que aquí, ¿no?, tenemos unas normas y tenemos unos principios y tenemos unos entornos normativos en Europa, que tenemos el principio de quien contamina paga, el principio de quien usa paga, ¿no?, que nos permiten perfectamente defender los peajes en casos como estos, ¿no?, que es más que evidente, ¿no? También yo siempre digo que cuando hace 20 años, ¿no?, o 25 hablábamos de los fondos FEDER, ¿no?, te encontrabas por las carreteras estos carteles que te decían esta infraestructura ha sido pagada por el programa FEDER, no sé qué, no sé cuánto. Ahora el FEDER ya no paga esta tipología de infraestructuras, ahora paga infraestructuras de I+D+I, con unas políticas de RIS3 y etcétera, etcétera, y por lo tanto
las prioridades de los gobiernos han ido cambiando. Ya no son claramente las infraestructuras, que eran muy necesarias hace unos años, unas décadas, pero ahora parece que no nos damos cuenta de que esas infraestructuras se tienen que evolucionar, tenemos un cambio climático, que las tenemos que adaptar, que tenemos que convertirlas en resilientes y, por lo tanto, se necesitan unas inversiones. Además, ¿no?, todos sabemos que según el gobierno, ¿no?, que tengamos, los partidos políticos que estén en el gobierno, hay políticas más sociales que tienen prioridad y, por lo tanto, se han ido cambiando las prioridades dentro de los gobiernos y la realidad es que hoy en día, si vemos estos datos que son los que tenemos más acotados y que más representan lo que queremos explicar, ¿no? Estos son datos de la OCDE, que hemos cogido datos de la Unión Europea 27, para que veáis un poco el porcentaje que representa la inversión en infraestructura de carreteras sobre el PIB, ¿no? Esto sería, durante muchos años estábamos hablando que era un 0,78% del PIB de la Unión Europea. En los últimos años esto ya ha bajado a una media de 0,51% del PIB de la Unión Europea. Fijaros, ¿no?, cómo hemos ido bajando el porcentaje de inversión en infraestructuras viarias en Europa. Y evidentemente estos datos, porque son Europa y teníamos que centrarnos en Europa, pero SEOPAN y el Ministerio nos ofrece datos mucho más claros sobre España, donde se ve perfectamente esta misma tendencia. Y aquí, como os decía, al final el tema de los peajes pues, nos permite aplicar el principio de quien usa o quien contamina paga. Se implementan peajes, se recaudan fondos, se implementan mejoras y se consigue la transición ecológica del transporte por carretera sin desvirtuar, ¿no?, otras políticas sociales a las cuales, ¿no?, los gobiernos quieran dedicarle pues, más presupuesto, se distribuye el riesgo, es un riesgo y ventura para que cada uno de la empresa privada, ¿no?, las empresas privadas realmente realicen la mejor inversión y gestión posible. Y, por lo tanto, es un sistema que, delante de lo que nos vamos a encontrar con las mitigaciones del cambio climático, la necesidad de adaptarnos a taxonomía verde europea, etcétera, etcétera, pues parece que es una de las soluciones, ¿no?, más sensatas para poder conseguir este cambio y esta modernización de las infraestructuras y la descarbonización del transporte por carretera en el tiempo que realmente nos están apretando, ¿no?, desde Europa y desde el propio Ministerio. Y con esto acabo y cedo el paso a Julián. Bueno, muchas gracias, Ana. Julián Núñez, presidente de SEOPAN, tiene ahora la palabra para hablarnos del informe Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad de la red española de carreteras. Julián. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y siguiendo el programa vamos a presentar un informe que terminamos en 2023 que precisamente aborda la discusión y la propuesta de implementar en España el modelo que está vigente en el resto de Europa. Bien, creo que es el botón de la derecha, sí. Por hacer un poco de historia y de antecedentes, este informe sigue la línea de trabajo de otro informe que presentamos en 2018, que lo hizo la consultora Kearney, hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España, que es lo que da también título a esta jornada. Y en ese informe, donde no se hacía una propuesta técnica concreta del modelo que había que implementar, sí se hizo un análisis del impacto que tenía la movilidad y la sostenibilidad de las carreteras en nuestras vidas, ¿no? Y el informe concluyó básicamente con 5 objetivos, ¿no? Es decir, con 5 cuestiones que estaban afectando nuestras vidas, ¿no? El primero era la necesidad para conseguir esa sostenibilidad de reducir los tiempos de viaje, evitando la congestión y aumentando la fluidez a través de una gestión inteligente de tráfico. Una segunda conclusión o recomendación que obtuvo el informe era la necesidad de mejorar la seguridad viaria interurbana, interviniendo más en el mantenimiento, actuando en tramos de concentración de accidentes, puntos negros, etc. Tercera cuestión, conclusión sobre la relevancia del modelo de infraestructuras viarias, era proteger la salud de los ciudadanos, reduciendo la contaminación, pudiendo gestionar la demanda y conseguir un transporte más ecológico.
Una cuarta cuestión con relación al modelo que tenemos implementado en España, que fijaba como objetivo resolver la desigualdad y la equidad social, tanto territorial entre regiones españolas, regiones en las que hay peajes y otras en las que no hay, la falta de armonización con Europa, que nos ha comentado excelentemente bien antes Ana, y también la desigualdad entre la financiación de los propios modos de transporte, con una mayor financiación de los usuarios en la carretera como recomendación, en sustitución de la financiación que tenemos actualmente de los presupuestos. En quinto lugar, otro tema fundamental, otra conclusión, era aspirar a tener un modelo que garantizase la sostenibilidad financiera de las infraestructuras viarias, tanto en su mantenimiento como en la creación de infraestructura pública, y tener un sistema además que fuera independiente de los ciclos económicos y por tanto de la disponibilidad de recursos públicos. Y en sexto lugar, pues aspirar también a tener un modelo que en lugar de detraer recursos públicos fuese capaz de liberarlos e inclusive considerando la opción de que fuera el sector privado el que pudiera realizar, según caso, una aportación de fondos. Todo ello para centrar y priorizar las políticas de gobierno en lo que figura ahí, ¿no? Por supuesto, el transporte público, más toda la agenda social, innovación, pensiones, educación, protección social, etcétera. El informe que hoy presentamos persigue precisamente el poner números para conseguir todos estos objetivos que ya en 2018 anticipamos. Como dato adicional, ahí tenéis algunos indicadores, pues el dato de la insuficiencia de recursos públicos para la financiación de nuestras carreteras, tras la última actualización del valor patrimonial de nuestra red de carreteras, que son 260.000 millones de euros, pues sale una cifra de inversión objetivo en conservación de carreteras de entre 4.900 y 5.200 millones de euros, que si la comparamos con la cifra que actualmente destinan el conjunto de las administraciones públicas, pues nos da un déficit del orden de 3.000 millones de euros cada año. Es decir, cada año que pasa acumulamos un déficit de inversión en conservación de 3.000 millones de euros. Comenzando ya en el informe, voy a hacer un breve resumen. El informe es muy detallado, es imposible explicar todos los anexos y consideraciones que tiene. Simplemente voy a hacer un primer resumen y luego pasaré a desglosar las principales prestaciones y características del modelo. El informe propone la implementación de la tarificación viaria por uso por distancia recorrida en vías de gran capacidad interurbana. No abordamos peajes urbanos o mecanismos de pago por acceso a las ciudades. Lo hace mediante la propuesta de implementación de modelos de concesión de servicios de 25 años de plazo y considera dos escenarios de tarifa. Un escenario base más reducido que las tarifas actualmente implementadas medias en la Unión Europea, y un segundo escenario referido a las tarifas implementadas en la Unión Europea. El ámbito, como ya he dicho, pues considera 13.674 kilómetros de vías interurbanas libres de peaje, tanto titularidad del Estado como titularidad de las comunidades autónomas, y tiene como excepción las autovías de las diputaciones forales del País Vasco, que disponen de mecanismos de tarificación por uso, las infraestructuras de Cabildos e Islas Baleares. Destacar que del ámbito del informe 5 comunidades autónomas concentran el 70% de la red objeto de análisis. En cuanto al resumen de las inversiones y prestaciones que hemos incorporado en el modelo, refiriéndonos al escenario base, representan 81.753 millones de euros al cabo de 25 años, ¿no? Que ordenadas según tipología, obviamente están encabezadas por la conservación y reposición de la red de esos 13.600 kilómetros durante 25 años, con un coste nominal acumulado de 38.000 millones de euros. Se incorpora también dentro del modelo la financiación de unas inversiones y mejora y modernización de la red. Obviamente, pagar a cambio de nada no tiene ningún sentido, y mucho menos para el ciudadano, y por eso el informe, como luego desglosaré, incorpora una serie de inversiones de puesta a cero en la red a tarificar y otras inversiones de adaptación y modernización de la carretera, 11.500 millones de euros. Un tercer punto es
todo lo que supone la gestión de los mecanismos de control y gestión del sistema. Estamos hablando de millones de circulaciones en todo el territorio nacional, en prácticamente todo el territorio nacional, con un coste nominal al cabo de 25 años que sobrepasa los 12.000 millones de euros. Y hemos incorporado también 3 prestaciones dentro del modelo. La primera es que el modelo pudiera ser capaz de sufragar las bonificaciones de peaje que actualmente tenemos recogidas en varias autopistas de titularidad estatal y que representan 90 millones de euros de pago anual. Esas bonificaciones son 3.781 millones de euros al cabo de 25 años que sufragaría este modelo. Incorporamos también, porque tiene todo el sentido, una armonización de los peajes preexistentes a la fecha de implementación, en su caso, de esta propuesta. Aquí están consideradas solo las sociedades concesionarias de autopistas de peaje que están incorporadas en los socios de SEOPAN, lo que arroja una cifra de 7.400 millones de euros que este modelo proporcionaría al cabo de 25 años para pagar las bonificaciones de la reducción de los peajes del resto de autopistas que estuvieran en explotación. Eso se hace al objeto de conseguir esa armonización territorial, que era una de las cuestiones que ponía en valor el informe de Kearney. Y luego también, en este escenario base, pues con las tarifas consideradas, el modelo permitiría el pago de un canon upfront a las administraciones públicas titulares de la infraestructura por importe de 8.000 millones de euros. El impacto fiscal, que luego lo detallaré al final, es realmente contundente. Aquí tenemos puestos las conclusiones que obtendríamos en este escenario base, con un superávit fiscal total al cabo de 25 años de 76.000 millones de euros por reducción de gasto público y por incremento de los ingresos públicos de recaudación, que viene a representar en ese escenario base unos 3.000 millones de euros de superávit fiscal medio anual. Y luego, en último lugar del informe, pues destacar y agradecer el citar a las empresas que han participado en su redacción. Es un trabajo técnicamente muy ambicioso, que aparte de nuestra organización, pues Sener ha hecho la estimación del tráfico, EY el modelo financiero, Uría Menéndez el marco regulatorio y la Asociación Española de la Carretera la identificación de las inversiones. Este sería el resumen. Pasando ya de una forma más ligera a desglosar a continuación esas prestaciones del modelo de 81.753 millones de euros al cabo de 25 años. Destacar en primer lugar que si repartimos esos costes-inversiones en ese periodo, el 72% se ubicaría en autovías de titularidad del Estado y el 28% en autovías titularidad de las comunidades autónomas, y que si también desagregamos ese coste entre las dos tipologías de tráfico, un casi 89% se referiría al al tráfico de vehículos ligeros y un 11,5% al tráfico de vehículos pesados. Comenzando a desglosar en orden cada una de estas prestaciones, muy brevemente, la primera que comentaba al inicio es los costes de conservación y mantenimiento. Evidentemente, este modelo lo que hace es trasladar al usuario de la infraestructura el coste de conservación y explotación de la infraestructura. Se han considerado o se han adoptado como parámetros objetivo del coste a realizar en el mantenimiento, pues 60.000 euros kilómetro de coste anualizado medio para la conservación ordinaria, que es un valor más de 2 veces superior al coste real que tenemos actualmente en las autovías libres, casi diría que hasta 3 veces, y de 21.500 euros por kilómetro de coste anualizado para la conservación extraordinaria. Esto se ha hecho contrastando costes de mercado, costes que tienen las sociedades concesionarias, etcétera. Son valores, por tanto, ambiciosos y que en modo alguno se asemejan a los que tenemos actualmente en los tramos de autovías libres. Y durante este periodo de 25 años, como decía, 38.000 millones de euros, 28.000 de conservación ordinaria, 10.141 de conservación extraordinaria, y también tenéis ahí el reparto que se haría asignándolo en función de la titularidad de la infraestructura. Segundo punto de las prestaciones del modelo es la infraestructura de cobro, en la que hablamos de una red muy extensa. No hay, salvo error, ninguna operación en el mundo, en ningún país,
de este calibre. En Portugal fueron del orden de 3.000 y pico kilómetros de euros, que fue pues un proyecto muy ambicioso para implementar peaje en toda su red. Aquí estamos hablando de una cantidad que es 4 veces superior. Esto requiere, por tanto, montar unos sistemas de tecnología que luego detallaré al final, con una inversión inicial de 833 millones de euros y que, como veremos, son sistemas que permiten distintas alternativas para los usuarios, ello a través de la implementación de pórticos en un sistema free flow sin barreras y que genera, obviamente, lo relevante no es la inversión inicial, que es importante, sino también todo el coste de gestión de esa cantidad ingente de datos a lo largo de 25 años, que nos lleva a un coste estimado de 10.000 millones de euros, ¿no? Incluyendo una reposición de los sistemas de control y gestión del tráfico de 750 millones de euros. El tercer punto de las prestaciones del modelo que me gustaría destacar es lo que decía al principio: pagar a cambio de nada es difícilmente asumible por cualquier ciudadano, y en este sentido el informe considera una serie de inversiones de puesta a cero a realizar en la red de autovías a tarificar, ¿no?, de 874 millones de euros. Evidentemente, el informe se hace con unas hipótesis que pueden luego ajustarse en caso de implementarse, impulsando más cualquier foco que la Administración Pública considerase. 874 millones de euros de puesta a cero, destacando la mejora de los pavimentos con 622 millones de euros, señalización, la construcción también y actualización de paradas de emergencia de la red, sistemas de control de entrada en accesos, etcétera. Bueno, pues este es un primer valor. Es algo similar a lo que se hizo en el programa de autovías de primera generación, donde inicialmente contemplaban casi 1.000 millones de euros de puesta a cero. Lo que ocurre es que aquí no hablamos de construir variantes o ampliaciones de capacidad, simplemente es hacer una puesta a punto de la infraestructura que tenemos actualmente. El cuarto punto son un foco muy importante y que, en mi opinión, en nuestra opinión, se le está prestando poca atención, que es también apostar por mejorar la seguridad en la circulación. Tenemos además varios mandatos, ¿no?, y recomendaciones que cumplir, como la Agenda 2030, ¿no?, que persigue el objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones por tráfico en 2030, es decir, pasado mañana, o el propio objetivo Visión Cero de la Comisión Europea, ¿no?, de tener 0 accidentes en 2050. Aquí se incorporan una serie de propuestas, además muchas de ellas identificadas en tramos concretos, con varias medidas, sobre todo centradas no solo en las vías de gran capacidad que se tarificarían, sino en las vías convencionales colaterales, ello en previsión de que ese previsible aumento de tráfico, no muy significativo, pero aumento de tráfico que pudiera derivarse a esas vías, pues dotarlas de una mayor seguridad. En este sentido, pues se hacen, para las vías de gran capacidad se contempla un plan de inversiones de 233 millones de euros de actuaciones concretas en tramos de concentración de accidentes. Se aplica un programa exactamente igual en las vías convencionales colaterales de las autovías que se tarificarían, con unas inversiones de 750 millones de euros. También para las carreteras convencionales incorpora unas inversiones de 683 millones de euros para el desarrollo de carreteras 2+1, que están todos identificados, aquellos que, según se indica en el informe, tienen una tasa de accidentalidad que supera un determinado parámetro comparativo con la tasa de accidentalidad de la red colateral, y luego también unas actuaciones de 191 millones de euros para mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables, peatones y ciclistas, que son la primera causa de mortalidad en carretera. Es algo tremendo, ¿no? Esto es, por tanto, una parte importante. Todo ello suma 1.847 millones de euros y es una partida también obligada y necesaria a la hora de aportar valor a través de este modelo que proponemos. En quinto lugar, tenemos el informe que incorpora también medidas de apoyo al transporte profesional, tanto de mercancías fundamentalmente como de pasajeros. Es una demanda continuada que hacen para tener mejores áreas de servicio. Hay problemas de robos de mercancías, etcétera, y en este sentido el modelo incorpora otra prestación
dentro de ese conjunto de 81.000 millones de euros para la construcción de aparcamientos seguros cada 150 kilómetros, con una estimación media de 6 millones de euros por aparcamiento. Estaríamos hablando de unos 91 aparcamientos. Silvia mueve la cabeza, pues igual es poco dinero, pero bueno, no todas las tenemos que construirlas en una orografía tan compleja como la que hay en el País Vasco, ¿no? Pero bueno, es un valor medio, lo importante es el concepto, y aquí se ha seguido precisamente, y tuvimos la oportunidad de visitarlas, las 2 áreas de descanso modélicas que están operadas por la Diputación Foral de Guipúzcoa y que además han recibido la máxima categoría, la categoría Gold, por parte de la Comisión Europea. Básicamente, estas áreas de descanso son exclusivas para vehículos pesados, tienen vigilancia las 24 horas, tienen servicios de lavandería, descanso, pesaje en báscula, baños en condiciones, etcétera. La verdad es que yo recomiendo la visita a las áreas de descanso actualmente en operación, porque realmente merece la pena. Siguiendo con las medidas e inversiones que el modelo financiaría, todo ello a través de los peajes, pues la infraestructura de recarga de acceso público. Fijaros, ese detalle es un matiz importante para el vehículo eléctrico. El modelo lo que incorpora es un umbral de inversiones de 3.769 millones de euros para anticipar y garantizar la plena movilidad eléctrica en interurbana. O sea, aquí esta sería la foto que tendríamos que conseguir para ser el primer país del mundo que garantizase la plena movilidad eléctrica en interurbana en nuestras tanto vías de gran capacidad como vías convencionales. Básicamente considera la construcción de 1.585 electrolineras con más de 10.700 puntos de recarga de acceso público de velocidad ultra rápida con potencias de 350 kilovatios, y todo ello lo hace no solo en las vías objeto de tarificación del informe, es decir, en esos 13.674 kilómetros de autovías, sino también en prácticamente 52.000 kilómetros de vías convencionales colaterales, titularidad tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, de ancho de calzada superior a 7 metros. El esquema que considera el informe, que además lo contrastamos con el sector de la automoción, en concreto con Cupra, con el grupo Volkswagen, pues sacábamos unas ubicaciones de electrolineras cada 50 kilómetros, en ambas márgenes, en ambas calzadas, si se trata de una autovía, una vía de gran capacidad, y en una sola calzada, si son vías convencionales, en el caso de las vías de gran capacidad con 12 puntos de recarga, y en las vías convencionales de 4 puntos de recarga. El informe lo que no considera son, en su caso, aquellas inversiones que hubiera que hacer para crear nuevas acometidas o actuaciones en potencia en las subestaciones actualmente implementadas en la red. El informe además tiene hasta la ubicación, por razones de tráfico, de todas esas electrolineras que se incorporan en el informe. Hay un dato que me gusta comentar, y es porque hay una discusión importante con este asunto sobre si estamos haciendo las cosas bien o mal. En función de a quién se pregunte, algunos dicen que se está haciendo bien. Si todo el parque vehicular que tenemos en España fuese eléctrico, creo que son prácticamente 26 millones de vehículos, el consumo de energía eléctrica que tendría ese parque equivaldría al 80% del consumo eléctrico nacional de 2023. Esto es para tener una idea de la dimensión que tiene esto, y como siempre la infraestructura tiene que anticiparse a ese objetivo que tenemos, que es ineludible, que va a ser la movilidad eléctrica. Transición ecológica es otra parte de las prestaciones del modelo, lo ha comentado antes Ana. Aquí son del orden de 2.084, más de 2.000 millones de euros en distintas acciones que considera el informe. Una de ellas es la creación de sumideros de carbono. Todas estas inversiones han sido además realizadas por la Asociación Española de la Carretera, 68 millones de euros de plantación de hectáreas de pino piñonero para crear sumideros de carbono, protección acústica en 364 millones de euros en aquellas poblaciones cercanas a red de carreteras con unas intensidades medias diarias superiores a 8.200 vehículos, 706 millones de euros en actuaciones de optimización
lumínica con la instalación de luminarias LED, y luego una partida de casi 1.000 millones de euros de estimación en inversiones de adaptación al cambio climático. Esto tuvimos oportunidad de conocer algunos estudios que se están haciendo por parte de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, y aquí se incluyen todo lo que es actualización de los sistemas de drenaje longitudinal, drenaje transversal, infraestructuras de prevención en zonas inundables, etcétera. Seguramente esa cifra de 946 millones de euros pudiera ser hasta escasa. Pero en cualquier caso, el informe contempla también estos 2.084 millones de euros para inversiones de transición ecológica. Digitalización y conectividad es la octava parte del modelo. Es muy importante si tenemos en cuenta también, al igual que la movilidad eléctrica, el desafío que supone el vehículo conectado y la conducción autónoma, que parece muy lejana, pero ya hay, en concreto Estados Unidos, en función de dónde alquile uno un coche, pues hay tramos donde se puede conducir automáticamente sin las manos en el volante, y eso está muy cercano. En este sentido, el informe contempla también la financiación de 3.316 millones de euros de inversión en digitalización y conectividad de la red viaria de gran capacidad. Fundamentalmente, estas inversiones se concentran en garantizar la conectividad 5G en toda la red, lo que implica la instalación de antenas en todo el trazado, y con una inversión estimada de 2.400 millones de euros. Hay también más inversiones, como la creación de infraestructura de almacenamiento de datos, de 728 millones de euros. Nosotros ya, dentro de las propuestas que regularmente hacemos a los gobiernos, pues ya le recomendamos al Ministerio de Transportes por qué no creaban un centro de datos propio para gestionar todos los datos que tienen que gestionar y más, ¿no?, si hablamos de gemelos digitales y otras infecciones. Y otra serie de inversiones de despliegue de equipos RSU para captar y medir en tiempo real distintas variables del tráfico, 96 millones de euros para concluir también la red de fibra óptica que falta por realizar. En definitiva, lo que se perseguiría con esto no es solo la ventaja de estar preparados para la conducción autónoma, que va a ser una realidad del vehículo conectado, sino también tener acceso a una información en tiempo real de un valor estratégico incalculable, ¿no? Conocer en tiempo real, igual que se conoce con los flujos, por ejemplo, del transporte de mercancías marítimo, que es una auténtica pasada, lo tendríamos en la carretera, y por lo tanto está también una partida muy importante dentro de las prestaciones del modelo. Nos quedan estas otras prestaciones. Aquí ya no hablamos de inversiones, sino hablamos de recursos que se obtendrían por la implementación de este modelo y que se destinarían en un primer caso, a armonización de peajes en el territorio nacional y pago de las bonificaciones recogidas en el presupuesto público. Esto es a lo que me he referido al principio, es decir, el modelo considera que esos 90 millones de euros de una serie de autopistas titular del Estado, que actualmente cada año todos los contribuyentes pagan 90 millones de euros en conceptos de bonificaciones por frecuencia de uso, usuarios, residencia, etcétera, pues que fuera financiado con este modelo, con lo cual sería un ahorro de 90 millones de euros al año de gasto público, al igual que hacer una reducción de todas las sociedades concesionarias, es lo que tenemos aquí estudiado, digamos, miembros de SEOPAN, equiparar sus tarifas de peaje actuales durante el plazo de concesión que restase desde la implementación del informe a las tarifas que proponemos en este informe del escenario base que comentaré a continuación. Todo ello supondría 11.186 millones de euros que el modelo proporcionaría para acometer esas reducciones. De esta manera, pues tendríamos, no he calculado la correlación que habría, pero creo que es bastante similar con las que están por ejemplo, las diputaciones forales del País Vasco. Me parece que es bastante similar, pero tendríamos, digamos, resuelto el problema de la desigualdad territorial entre regiones y zonas donde hay peaje, no hay peaje, y es, por tanto, una parte importante del informe. Y todo ello, como digo, son 11.186 millones de euros el coste que supondría la reducción de tarifas por armonización de la red, junto con otros 3.781 millones de euros, que es lo que el modelo proporcionaría para pagar esas bonificaciones de peaje que actualmente está soportando el presupuesto público. Y el modelo contempla también la opción de pagar un canon inicial o upfront a las administraciones titulares de las autovías, que en función del escenario de tarifas que se considere, pues tendría un valor de 8.088 millones de euros en el escenario base de tarifas,
o de 63.000 millones de euros en el caso de que se implementaran tarifas de peaje iguales a las medias actualmente implementadas en la Unión Europea. Eso puede ser un canon inicial o puede ser un canon periódico según se establezca. Con todo eso habíamos terminado con lo que es el desglose de las prestaciones que tendría el modelo que proponemos, de esos más de 81.000 millones de euros. Sobre el modelo de estimación de tráfico voy muy rápido, pues es un trabajo bastante, se ha creado, SENER desarrolló un programa específico donde básicamente todo el territorio se zonificó en 2.273 zonas a nivel de distrito en las 5 principales áreas metropolitanas y a nivel municipal en el resto de las ciudades del ámbito del estudio. Y el modelo, además de estimación de tráfico realizado, considera tanto el impacto en la movilidad futura por la entrada en servicio de operadores low cost en el ámbito ferroviario y también teniendo en cuenta el fenómeno de leakage por pérdida de tráfico, que además es bastante agresivo, creo que supera el 30% según caso, la pérdida de tráfico como consecuencia de poner en tarificación unas vías que anteriormente eran gratuitas. Y luego también lo que he comentado al principio, en lo relativo a la tecnología, es un modelo free flow, sin barreras de peaje, que ofrece múltiples alternativas de pago para los usuarios, el sistema de onboard unit con el OBU de a bordo, clásico, con app satelital, con uso del smartphone, video tolling y también pues, plataformas online de prepago y pospago, sobre todo pensando en usuarios extranjeros. Por tanto, un modelo free flow que permitiría el uso o la utilización de todas las tecnologías. Aquí ya simplemente, no voy a repetirlo, es un resumen del escenario base de tarifas que hemos considerado, que las tenéis ahí indicadas, de 3 céntimos de euro por kilómetro recorrido para vehículos ligeros y 14 céntimos de euro por kilómetro recorrido para vehículos pesados. Ambas son significativamente inferiores a las tarifas medias vigentes implantadas en la Unión Europea. En el caso de vehículos ligeros, esa tarifa de 3 céntimos de euro es 3 veces inferior a la media que está implantada en Europa. Este es el escenario base, que con esas tarifas es lo que permite sufragar todos esos costes nominales del modelo que hemos visto antes y que al cabo de 25 años representan 81.000 millones de euros. Ahí están nuevamente desglosados las prestaciones, que no voy a repetir, y luego también tenéis en el cuadro de la derecha, en caso de, pues de incorporarse ese canon inicial a pagar por las sociedades concesionarias a las administraciones públicas tituladas de la infraestructura, cómo se desglosan esos 8.088 millones de euros entre el canon a percibir por el Estado y por las comunidades autónomas en el cuadro que tenéis a la derecha. El País Vasco, evidentemente, sale cero porque tiene ya implementado un modelo que además funciona perfectamente bien. Sobre el escenario base, simplemente aquí y ya voy termino, es el resumen del impacto fiscal que he comenzado al principio. Estamos en el modelo con esas tarifas de 3 céntimos y 14 céntimos de euro para vehículos pesados. Balance fiscal nominal en 25 años, un retorno fiscal de 35.000 millones de euros. Ahí tenéis los conceptos, impuesto de sociedades, valor muy importante, los 10.256 millones de euros de recaudación de BICES, ¿no?, que afectan a 1.975 municipios que están ubicados en vías del Estado y 625 en vías de las comunidades autónomas, recaudación de IVA y el pago inicial de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. A esos 35.000 millones de euros de estimación de ingresos públicos, de recaudación de impuestos, hay que añadir el ahorro de gasto público que tendrían las administraciones públicas en lo que se refiere a la conservación y ordinaria y extraordinaria de la red, que son 41.000 millones de euros, suma de 38.000 millones de euros, que sería lo que dejarían de gastar el conjunto de las administraciones públicas durante ese periodo de 25 años en la conservación ordinaria y extraordinaria de las carreteras, y suma del ahorro nominal del gasto público de las bonificaciones que actualmente pagan los contribuyentes según están recogidas en los presupuestos generales del Estado. Ello da, en definitiva, un superávit fiscal nominal de 76.000 millones de euros al cabo de 25 años, que en términos anuales representa 3.054 millones de euros año. Y ya para terminar, aquí es también las mismas 2 láminas, pero referidas en este caso
al escenario con tarifas medias de la Unión Europea, de 9 céntimos de euro por kilómetro recorrido para vehículos ligeros y de 18 céntimos de euro por kilómetro para vehículos pesados. Ahí está mal puesto ese texto. Nos hemos olvidado eliminar la frase siguiente. En este caso, todas las prestaciones del modelo son idénticas, con la excepción de dos, las que están marcadas en azul, que sería el coste a sufragar por el modelo para la urbanización por reducción de peajes en autopistas persistentes, que en este caso es mucho menor, al ser unas autopistas que en cierta medida coinciden con el rango que tenemos medio de tarifas de peaje vigentes en España. Aquí estamos hablando solo de 315 millones de euros de amortización por reducción de peajes y, claro, crece el canon inicial, que se va hasta 63.120 millones de euros, 48.000 a percibir por el Estado, 14.000 por las comunidades autónomas, con el desglose que tenemos ahí. Y si vamos a analizar ahora el escenario del balance fiscal nominal, tanto en los 25 años como el balance fiscal anual medio, aquí lo que se mantiene todo, o sea, lo único que se mantiene son los ingresos públicos por recaudación de los BICES, que son 10.000 millones de euros, aunque ahí no figura, pero sí aumenta la recaudación por IVA, ITP, actos jurídicos documentados e impuesto de sociedades. Al final, este modelo, con las tarifas medias europeas, proporcionaría al cabo de 25 años un retorno fiscal de 86.000 millones de euros, lo que, unido a la reducción de gasto público, que es la misma que tenemos en el escenario de base de tarifas, nos lleva a un superávit fiscal nominal en 25 años de 127.000 millones de euros, que traducido en términos anuales medios pues es de 5.082 millones de euros año. Y este es el modelo que está recogido en el informe. El informe tiene mucho detalle, hay un análisis jurídico realizado por Uría Menéndez donde se exploran todas las necesidades, requisitos normativos y de regulación para que pueda ser una realidad. Tiene todo mucho más desarrollado a nivel técnico y es la propuesta que luego en la clausura pues comentaré la necesidad de su discusión pública y que se proceda al debate que proceda entre las formaciones políticas y los gobiernos. La situación, como decía al principio, para terminar, en las carreteras se resume con un déficit que cada año representa unos 3.000 millones de euros, es decir, con respecto a lo que se invierte actualmente, unos 2.000 millones de euros, frente a lo que sería preciso invertir 5.000 millones, 3.000 millones de euros. Creo que además mañana la Asociación Española de la Carretera presenta el informe periódico sobre el estado de nuestras carreteras y seguramente confirmarán ese deterioro progresivo que se observa no en todas partes, pero sí en gran parte de la red de carreteras española. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Sí. Nos hemos comido ya todo el tiempo y algo del café, pero no sé si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes o de algún medio de comunicación. Sí, el asiento tiene micrófono, si alguien quiere preguntar. Aquí tenemos uno. En el caso del escenario base, creo que son 120.000 de ingresos al cabo de los 30 años, unos 120.000 millones de euros, si no me equivoco, pero te la confirmamos ahora. Viene el informe, viene el informe. Yo te quiero preguntar si en todo esto que está muy bien y tal, pero ¿crees que puede haber consenso político entre los partidos para poder desarrollar esto? Porque esa es la clave, ¿no?, de que se pueda desarrollar esto. Bueno, debería de haberlo. Y debería de haberlo. Y yo creo que ya, y luego que me corrija Silvia después, pero creo que, por ejemplo, en el País Vasco sí ha habido un consenso político. Entre formaciones políticas, además, que no tienen nada que ver unas con otras. Como lo va a contar ella mejor que yo, pero sí que lo cuente ella y obviamente en nuestro gobierno pues esto requiere básicamente el acuerdo del partido que gobierna y de la oposición. Yo creo que hay que dejar a un margen la política y ver estos
estas propuestas como algo necesario para el país, que repito, al final de todo está la calidad y el bienestar del ciudadano en todo esto, ¿no? Y también en la prioridad que supone destinar los recursos públicos que tenemos a lo que realmente es prioritario. Es decir, la gran pregunta que yo haría ante aquellos que se ven incapaces de alcanzar ese consenso político es, primero, diga usted qué modelo alternativo hay a este que hemos presentado o a otros parecidos que están en implantación, porque lo que no podemos hacer es no hacer nada y estar viendo un deterioro de un patrimonio de todos los españoles que tiene un valor de 260.000 millones de euros. Y luego también, dentro de este debate y de ese consenso, que prioricen cuáles son las prioridades que tenemos que abordar en el país. Es decir, si en el resto de Europa la carretera no forma parte de la prioridad de la agenda de gasto público del resto de estados, ¿por qué en España sí? ¿Está al mismo nivel de prioridad que la salud, que las pensiones, que la educación? En fin, creo que es un tema que tiene mucho fondo y mucho recorrido, y lo que hay que hacer es dejar a un lado la política, dejar a un lado los votos y pensar en lo que este país necesita y es mejor para el conjunto de los ciudadanos. Muy bien, bueno, pues vamos a... aquí hay una pregunta de Fernando. De Fernando Urbaneja. 200 millones de inversión, 5.000 millones necesarios. ¿Desde cuándo viene ocurriendo esto y hasta cuándo esto se empezará a ser un problema? Bien, esto viene ocurriendo, diría yo, desde antes incluso de la consolidación fiscal, o coincidiendo con la consolidación fiscal europea. Es decir, Europa ha perdido una década como consecuencia de la crisis financiera, una década absolutamente perdida, decisiones que se tomaron en otras economías como en Estados Unidos, que llevaron semanas. Aquí hemos estado años inmersos en un proceso de ajuste del déficit público. De todo la consolidación fiscal española, que se realizó fundamentalmente entre el 2010 y 2014, la mitad del ajuste público que se hizo en nuestro país fue inversión pública. Teníamos un ratio de inversión sobre el PIB del 5,2%, que se redujo al 2% en el que estamos actualmente, algo menos del 2% en aquel momento. Y dentro de ese enorme ajuste de más de 35.000 millones de euros al año de inversión pública en infraestructuras que se dejó de hacer, está los recursos destinados a la conservación de carreteras, tanto ordinaria como extraordinaria. Si bien es cierto que ha habido una recuperación de esos parámetros de inversión pública en conservación desde 2017-2018, lo cierto es que ni de lejos estamos en las cifras que teníamos antes de la crisis, y por tanto es una cuestión que tenemos que abordar y resolver. Es decir, por así decirlo, recorte coyuntural como consecuencia del cumplimiento del ajuste fiscal europeo tras la crisis financiera, se ha terminado convirtiendo en la inversión pública en un recorte estructural que explica el origen de ese déficit, repito, de 3.000 millones de euros al año, que es una auténtica barbaridad. Bueno, ahí no voy a dar nombres, pero yo personalmente he roto 3 parabrisas en 4 años. 3. No sé si hiciéramos una encuesta aquí. Yo ninguno. ¿Ninguno? Pues a lo mejor soy el único que tiene la mala suerte de... digamos, en la carretera, por ejemplo, pues comienza con el deterioro de la capa de rodadura. En concreto hay algunos tramos en nuestra geografía donde prácticamente ha desaparecido, y eso acumula todo el árido que se va acumulando en los arcenes, y que si no se limpia es lo que hace que... Y posteriormente viene el deterioro de las capas intermedias. Todo eso se puede también afectar a la plataforma, y hay un momento que es irreversible. Es decir, si al final las capas, digamos, de asiento de la plataforma de la infraestructura deja de tener toda la permeabilidad y protección que tiene, tanto para el peso de vehículos como para el clima, pues es irreversible. ¿Hasta cuánto puede durar esto? Pues puede durar una década. Pero el problema es que vamos a acabar conduciendo en unas condiciones absolutamente incompatibles con los requisitos, además, de seguridad y de confort que tenemos, ¿no?